Hola, en este video te voy a platicar sobre cómo dibujar secuencias de objetos que son idénticos y equidistantes usando perspectiva. El objetivo de este video es mostrarte el procedimiento técnico para dibujar secuencias de objetos que son idénticos y al mismo tiempo son equidistantes. Por ejemplo, esto sucede mucho cuando estamos observando hileras de columnas o algún otro elemento estructural de una edificación. O por ejemplo cuando queremos dibujar una cerca de madera. O también es muy común verlo cuando queremos dibujar postes o faros de luz. Lo que sucede con todos estos objetos es que son idénticos y cada uno de ellos está colocado a una distancia idéntica. Sin embargo, cuando se ve en perspectiva, vamos a notar un efecto visual en el que estos objetos se van haciendo cada vez más pequeños conforme se van alejando. Entonces, aquí te voy a mostrar cómo es que tú puedes saber exactamente en qué lugar ir dibujando cada uno de dichos objetos. Por cierto, te invito a ver los videos anteriores en caso de que no lo hayas hecho aún, ya que en ellos se platican conceptos que son muy importantes de saber para que puedas entender qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces el paso número 1 es dibujar la línea de horizonte. Una vez que tenemos trazada nuestra línea de horizonte, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar un punto de fuga. Como ya sabes, el punto de fuga puede estar en cualquier lugar sobre la línea de horizonte. Bueno, para que este ejemplo sea visualmente entendible, vamos a colocar el punto de fuga acá del lado derecho. Listo. Entonces línea de horizonte y punto de fuga. Lo siguiente que tenemos que hacer es ilustrar el primer objeto de la secuencia que queremos dibujar. Ahora, este objeto generalmente es el que se ve físicamente más grande porque es el más cercano a nosotros, ¿sale? Entonces el objeto 1 en este ejemplo vamos a asumir que simplemente es un poste de madera. Bien, entonces aquí tenemos el primer objeto. Entonces, como te repito, este es el primero que dibujas simplemente porque es el que está más cerca, ¿sale? Entonces ya una vez que tenemos este primer objeto, lo siguiente que tenemos que hacer en el paso número 4 es dibujar las convergencias. Y para esto vamos a requerir 3, y siempre vamos a requerir 3 independientemente de la forma del objeto número 1. Entonces estas 3 líneas de convergencia va a ser una que parta desde la base del objeto, una que parta desde la parte superior del objeto, y finalmente vamos a ocupar una tercera que parta justamente de la mitad de este objeto. Entonces para esto sí te recomiendo que incluso lo midas, ¿sale? Para garantizar que sí estés trazando tu línea desde la mitad del objeto, ¿sale? Ya que si esta queda mal es probable que te arruine todo el proceso. Lo que tenemos aquí entonces es un par de líneas de convergencia en color verde que parten desde la parte más alta y la parte más baja del objeto. Y la línea azul, que es una convergencia que parte desde la mitad del objeto. El siguiente paso es dibujar el objeto número 2. El objeto número 2, como bien lo dice el nombre, es el segundo de la secuencia. Y la cuestión aquí es que la distancia que tú definas que hay entre este objeto 1 y el que continúa es algo que tú tienes que decidir. Sin embargo, la forma más sencilla de hacerlo es que te bases en lógica. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si lo que tú quieres dibujar es un barandal o una cerca de madera, es muy probable que la distancia entre un objeto y el siguiente en la vida real quizás sea de 1,5 metros o 2 metros probablemente, ¿sale? Sin embargo, si lo que quisieras tú dibujar es, por ejemplo, una secuencia de postes de luz, bueno, la distancia es mucho mayor, entonces la distancia entre un poste y el siguiente bien pudiera ser de 10 metros o 15 metros. O si quisieras hacer, por ejemplo, una serie de columnas, pues probablemente la distancia entre una y otra será 6 metros o una cosa similar, ¿sale? Entonces eso es a lo que me refiero con que al momento de que tú dibujes el segundo objeto, la distancia sea lógica, ¿ok? Partiendo de la idea de que esta es una cerca de madera, podemos definir que el objeto número 2 va a estar justamente por aquí. Entonces lo que sucede es que con estas dos líneas verdes, yo ya sé cuál es la altura que tendría que tener este segundo objeto. Hay algo muy importante que tienes que cuidar aquí y es que, como bien sabemos, en la perspectiva, entre más alejados estén los objetos, más pequeños. Entonces aquí es muy sencillo, simplemente porque estas líneas verdes nos indican la estatura del objeto. Sin embargo, no solamente tiene que reducirse en altura, sino que también se tiene que compactar.
Eso es porque tiene que hacerse más pequeño de forma proporcional, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos dibujado el objeto número 1, que es el más cercano, y el segundo de la secuencia, para que sepamos dónde tendría que ser el tercero y el cuarto y el quinto y así continuamente, tenemos que trazar una siguiente línea de referencia. Esta siguiente línea tiene que forzosamente partir ya sea desde la base del objeto 1 o desde la parte más alta, y tiene que ser una línea diagonal que pase justamente por la mitad del objeto número 2. Esa es la razón de por qué tenemos esta línea azul que nos indica cuál es la mitad de cada uno de ellos. Listo, una vez que tracemos dicha línea, donde hace contacto con la base, es ahí donde tendría que estar el tercer objeto. Listo, como ves, es realmente muy sencillo y una vez que lo entiendes te vas a dar cuenta de que es un proceso bastante rápido. Pudiera parecer un poco técnico, pero así es como funciona en la vida real. Entonces, si quieres garantizar que en un dibujo los objetos equidistantes se vean correctamente, bueno, es así como lo puedes hacer. Entonces, para recapitular, iniciamos con la línea de horizonte y después el punto de fuga. Una vez tienen ambos, lo siguiente que hicimos fue dibujar el objeto número 1, que es el que está más cerca de nosotros. A continuación dibujamos las convergencias, que serán una desde arriba, una desde abajo y una a la mitad. Posteriormente dibujamos el objeto número 2, ¿sí? Que sería justamente este. A continuación dibujaremos la línea diagonal, que sería esta, que parte desde la parte más alta del objeto 1, pasa por la mitad del segundo, y el lugar en el que hace contacto con la línea de la base es ahí donde sale el tercer objeto. Entonces, una vez que tenemos esto, para dibujar ahora el cuarto objeto, tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que, bueno, observa esto. Para sacar el objeto número 3, usamos el 1 y el 2. Entonces, para sacar el objeto número 4, tenemos que recorrernos. Entonces, ahora usaremos el objeto número 2 y el objeto número 3. Para continuar dibujando más objetos de esta secuencia, el proceso se repite una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Entonces, por ejemplo, si ahora quisiéramos aquí dibujar un objeto número 5, haremos otra diagonal, solamente que en esta ocasión tendré que pasar desde el objeto 3 por la mitad del 4 y donde haga contacto va a estar el objeto número 5, y así continuamente. Muy bien, como ves, entonces es realmente muy sencillo, solamente es una cuestión de entender cómo trazar estas líneas y cuál es el propósito de cada una de ellas. Y qué tantas veces tengas que repetir el proceso va a depender de pues cuántos objetos requieras dibujar en tu secuencia. Y entonces, como te puedes dar cuenta, lo que sucede aquí es que los objetos se van haciendo cada vez más pequeños, más angostos también, y la separación visual que hay entre cada uno de ellos se va haciendo más y más corta. Simplemente así es como funciona. De hecho, si en algún momento tú te pones a observar objetos como estos en la calle o en algún edificio o cosas así, te vas a dar cuenta de que justamente así sucede. Y con esta información ahora también sabes cómo dibujarlo. Para concluir vamos a hacer un segundo ejemplo, solamente que ahora vamos a hacer un objeto un poco más complejo que simplemente un poste de madera. Entonces ya, línea de horizonte, punto de fuga. Y lo siguiente es que dibujemos el primer objeto de la secuencia. Si en este caso lo que tengo en mente es dibujar una balaustrada. Y listo, y con esto tenemos el objeto número 1. Evidentemente el proceso va a ser exactamente igual, solamente que aquí lo complejo es en que, bueno, este objeto tiene muchos más elementos. Pero recuerda, el proceso es el mismo. Entonces ya una vez que tenemos nuestro objeto número 1, lo siguiente será trazar nuestras 3 líneas de convergencia obligatorias, que sería la parte más alta, la parte más baja y la mitad. Una vez que tengamos nuestras 3 líneas de convergencia obligatorias, lo siguiente que podemos hacer es trazar nuevas líneas de convergencia que partan desde los diferentes elementos de este objeto. Esa bien podría ser la única diferencia con respecto al ejemplo anterior, pero al mismo tiempo eso es lo que lo hace más complejo. A continuación vamos a dibujar el objeto número 2. Y bueno, nuevamente te recuerdo, la distancia que tú designes desde el primero al segundo tiene que ser razonable. Entonces, bueno, para este ejemplo, considerando que es una balaustrada, probablemente el segundo pudiera estar por aquí.
Ya que tenemos el objeto 1 y el 2, para saber exactamente dónde tiene que estar el objeto 3 de la secuencia, vamos a repetir la línea diagonal que pasaría desde la parte superior por la mitad del segundo y, bueno, en el momento en el que haga contacto con la línea de la base, ahí estaría el tercer objeto. Y a continuación, para sacar el objeto número 4, vamos a trazar otra línea diagonal que parta desde el objeto 2, la mitad del 3, y bueno, donde haga contacto, ahí estaría el objeto número 4. Listo, entonces así es como quedaría. Claro, si ocupáramos más objetos podemos seguir haciendo el mismo proceso tantas veces como haga falta. La complejidad de los objetos que tú dibujes puede variar, sin embargo, el procedimiento sería siempre el mismo. Iniciando entonces con la línea de horizonte, punto de fuga y posteriormente dibujar el objeto número 1. A continuación sería dibujar las convergencias superior, inferior y la mitad, más cualquier otra línea de convergencia que sea útil dependiendo de las formas del objeto. A continuación dibujar el objeto número 2 a una distancia razonable para después dibujar las líneas diagonales que nos indicarían en dónde tendrían que estar los siguientes objetos de la secuencia para que estos sean equidistantes. Sin embargo, al final hay una cuestión que sí tienes que cuidar mucho, y es que, por ejemplo, las líneas de convergencias que tú dibujas, ya sea la superior o la inferior, la del medio o cualquiera de las adicionales, siempre tienen que pasar por exactamente el mismo lugar en cada uno de los objetos. O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, si esta línea acá arriba pasa justamente por la mitad de la parte superior de este círculo, entonces en todos los demás objetos tiene que pasar por exactamente el mismo lugar. O por ejemplo, esta línea, si vemos que aquí pasa justamente al centro de la base de este segmento cilíndrico, tiene que pasar por el mismo lugar en cada uno de los objetos que sigan. Esto es porque si de pronto hay variantes, lo que significa es que entonces estamos modificando los objetos y eso pudiera resultar en un dibujo que se vea extraño quizá o que algo no se vea bien, ¿sale? En esta imagen que te muestro ahora, como puedes ver, se aplicó este mismo procedimiento al dibujar el barandal de madera de esta puente. Y a pesar de que la aplicación es un tanto sencilla, ya que los barandales realmente no son complejos en su forma, bueno, aún así el hecho de aplicar este proceso adecuadamente nos permite garantizar que el resultado sea convincente y se vea realista, que es lo que al final pues realmente nos interesa. Bien, espero que este video pueda ser muy útil para tu trabajo artístico. Y sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.